Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 10 de enero, bienvenidos a Primer Click. Wall Street tiene la mirada puesta en el informe del mercado laboral. El fuego avanza en Los Ángeles, hay malas noticias en la lucha contra el cambio climático. En la región la atención está en Venezuela y en nuestro especial de los viernes hablamos sobre inteligencia artificial. Bienvenidos, llegamos al final de una semana que ha sido muy intensa, ha estado marcada por la incertidumbre en los mercados debido a los avances en los rendimientos de los bonos, no solo del Tesoro estadounidense, sino también europeos. Vemos cómo las expectativas de tasas más altas comienzan a golpear el apetito por el riesgo y vemos que activos que usualmente son más vulnerables a estos ambientes de incertidumbre ya caen en territorio de corrección. Es el caso de las acciones emergentes, el índice MSCI-EM, que sigue a las acciones de estos mercados, acumuló ayer ya una caída de 10% desde su último pic en octubre pasado. Algo similar podría pasar con el índice de las small caps, que fue uno de los grandes ganadores en esta idea de que había una rotación en el mercado estadounidense. Vemos que el índice Russell 2000, que sigue a las small caps estadounidenses, acumula ya una caída de 8,5% desde su último pic en noviembre. Mientras tanto, vemos que el dólar se mantiene firme en su mayor nivel en 2 años, aunque hoy hace una ligera pausa en su avance, y también vemos ya las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años en torno a 4,7%. Los reportes de la economía estadounidense que muestran todavía una economía dinámica, mientras se ve cierto repunte inflacionario, han llevado a pensar que la Fed no va a tener espacio para recortar tasas de interés este año, si se suma además el efecto inflacionario que se espera de las medidas de la administración de Donald Trump. En este contexto, el informe del mercado laboral de diciembre que publica Estados Unidos dentro de unas horas es clave. El mercado espera ver una desaceleración en la creación de empleos, se espera ver unos 160,000 empleos de trabajo no agrícolas creados en diciembre, lo que marcaría una caída desde los 227,000 que se registraron en noviembre. Una cifra cercana a los 200,000, una cifra mayor a la prevista, podría provocar una caída considerable en las acciones estadounidenses y golpear en general el apetito por el riesgo en el mercado ante la idea de un Estados Unidos donde las tasas de interés se mantendrán más altas. Eso es lo que concentra la mirada de Wall Street, que retoma sus operaciones tras la pausa de ayer por el funeral del expresidente Jimmy Carter. Vemos los futuros de Wall Street alineados con pérdidas. El Nasdaq cae 0,47%, el S&P 500 pierde 0,34%. Vemos caídas también en Europa. El Stock 600 retrocede 0,14% y vimos también una sesión negativa en Asia, donde el índice regional perdió 0,78%. Muy importante, seguimos viendo un alza en los commodities. El cobre sube 0,46% en Londres, supera los $9,100 por tonelada. Y el petróleo, mucho ojo, se pega un salto de 1,5%. El barril de WTI ya se ubica en los $75 y el barril de crudo Brent avanza a los $79. Los titulares esta mañana se concentran en el avance de los incendios en Los Ángeles. El número de víctimas se duplica ya a 10 y se calcula que hay unas 10,000 estructuras entre viviendas y edificios destruidos. Por ahora el mercado no parece anticipar o no incorpora o reacciona al eventual impacto económico de esta tragedia, que se está ubicando en torno a los $57,000 millones. Sería uno de los mayores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. La administración de Joe Biden anunció que se asumirán los costos desde el gobierno federal. Y hay muchas expectativas respecto a qué hará la administración entrante de Trump, que tiene una histórica mala relación con California, un estado dominado por el Partido Demócrata.
Salgamos de California, pongamos una mirada más global porque tenemos esta mañana malas noticias para la lucha contra el cambio climático. Ya escuchamos ayer cómo BlackRock es una de las últimas grandes instituciones financieras de Estados Unidos en abandonar esta alianza que se creó en 2021 en el alero de la COP26 para movilizar el capital y financiar las medidas para la transición energética, siguiendo los pasos de firmas como JP Morgan, Bank of America o Citi. Tras este anuncio, hoy la Agencia de Observación Climática Europea Copernicus confirmó que el año pasado el mundo ya superó ese techo de calentamiento global que se había estimado en el Acuerdo de París. Recuerden, en 2015 el mundo se puso como meta que la temperatura media no supere en más allá de 1,5 grados centígrados la temperatura de los niveles preindustriales. El año pasado esa temperatura se superó por 1,6 grados centígrados a consecuencia del aumento récord de las acciones contaminantes. En la región estamos muy atentos a lo que suceda en Venezuela, donde Nicolás Maduro se prepara para juramentar como presidente por otros 6 años, a pesar del rechazo de los venezolanos y de la comunidad internacional. Pueden leer en DF-Sud un resumen de todos los eventos ocurridos ayer, incluyendo la detención y luego liberación de la líder opositora María Corina Machado. Hay mucha tensión sobre si hoy aparecerá en Caracas Edmundo González, quien debería asumir como presidente electo. Ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal en un tono más optimista. Vamos a hablar de la gran revolución de la inteligencia artificial. NVIDIA comenzó la semana con esos anuncios del desarrollo de robots humanoides, del desarrollo de computadoras personales ya con chips incorporados para la inteligencia artificial. Hoy TSMC, la taiwanesa fundidora de semiconductores, reportó ingresos récord en 2024 como un reflejo del boom de inversiones en esta industria. La inteligencia artificial fue también uno de los temas más populares en este podcast el año pasado, así que decidí invitar nuevamente al protagonista de ese episodio para hablar sobre qué nos trae la inteligencia artificial en 2025. Bienvenidos a nuestra entrevista de los viernes. Estamos con Julián Germán. Él es director y socio de BCG Chile y lidera la práctica para tecnología y digitalización de la consultora para Iberia y Sudamérica, incluyendo Brasil, y fue el protagonista del episodio de Primer Click más escuchado en 2024. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, muchas gracias Marcela, feliz año nuevo. Oye, y partir dándote las gracias a ti y felicitándote por lo que están haciendo en el diario con este podcast, que yo creo que es súper entretenido. Y el hecho este de que haya sido el más interesante definitivamente no es por mí, es por el tema que yo creo que a todos nos apasiona, ¿eh? No, Ha no, sido el tema del año. es porque lo explicaste muy bien y también porque, claro, es el tema del año, pero yo creo que a mí lo que más me llamó la atención, no porque dudara que pudiese ser el protagonista del episodio más escuchado, sino lo que me llamó la atención es el interés que hay de las personas en inteligencia artificial. Para quienes se perdieron ese episodio y todavía lo pueden escuchar en los archivos de cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, hablamos con Julián en ese momento de inteligencia artificial, de cómo se veía su adopción en Latinoamérica y me sorprendió porque casi que duplicó la audiencia que usualmente hay los viernes para el podcast. Así que definitivamente marca un interés que lo he visto en otras encuestas. Somos en Latinoamérica una región que estamos como muy entusiasmados por la inteligencia artificial. No sé si compartes esa visión. 100%, ¿ah? Hoy día cuando uno mira el interés que hay, el interés de las empresas, el interés de los trabajadores, el interés del público en general por inteligencia artificial, yo que llevo varios años en esto te puedo decir que nunca lo había visto. Es también un tremendo tema para nosotros como economía. O sea, yo hoy día estaba escuchando al ministro Marcel que estaba hablando en la mañana y decía, oye, el crecimiento que viene en nuestro país, en Chile, hacia adelante, no puede venir por hacer lo mismo. O sea, si queremos llegar a estos nuevos crecimientos, vamos a tener que hacer las cosas distintas. Y en lo personal, yo creo que
montarnos al carro de la inteligencia artificial puede ser la herramienta que nos ayude a hacer este salto de productividad que necesitamos como país. O sea, esto es un temazo y puede ser una oportunidad gigante para nuestra economía de dar el salto. No solo para Chile, estamos hablando de las economías de la región y vamos a hablar de un estudio que ustedes hicieron respecto a qué tan preparados estamos en Latinoamérica para la inteligencia artificial, pero vayamos primero por lo general. Y es que se dijo que la inteligencia artificial fue como el gran tema en los mercados en 2024, pero sigue siendo uno de los grandes temas para 2025. ¿Qué cambia? ¿Qué marcó el desarrollo de la inteligencia artificial el año pasado y en qué etapa entramos este año? El año pasado fue un año de experimentar, de empezar a probar, de empezar a entender con lo que nos estábamos enfrentando en inteligencia artificial generativa. Fue un año de MVPs, fue un año de pilotos, fue un año de experimentos. Y yo creo que lo que pasó el año pasado es que nos empezamos a dar cuenta de esta nueva ola que venía, de esto que se nos estaba acercando, y las empresas y la gente en general empezó a probar. Y empezó a meterse a ChatGPT, empezó a meterse a Claude, y empezó a ver que efectivamente esto podía ser una herramienta que les podía cambiar el día a día. Ahora, ¿qué empezó a pasar también? Que yo creo que este es como el lado de Marcela, que no conversamos tanto, que es muchas empresas, muchas personas probaron y dijeron, ok, interesante, hice mi piloto, no me funcionó y lo dejo ahí. Las personas también, oye, mira, empecé a ocupar inteligencia artificial y lo ocupé para buscar y me dijo puras leceras y me dijo puras cosas que no tenían sentido, entonces ya lo dejo. Y pasó bastante eso, ¿ah? O sea, y si te fijas, cuando las primeras conversaciones al principio del año pasado Mm. empezaban oye, esta cosa al final es un hype, es una cosa que no, realmente no, yo creo que puede hacer mucho ruido, pocas nueces, pero, pero ¿qué empezó a pasar en el transcurso del año? La gente empezó a probar y tomaron la decisión, tomaron la estrategia y empezaron ¿cómo se llama? A apostar por inteligencia artificial, empezaron a encontrar resultados. Y, y yo te diría que eso a mí fue el año pasado. Es decir, oye, ¿cómo podemos sacarle realmente valor? ¿Cuál es el problema que estudios que hemos hecho de empresas que han empezado a hacer estos MVPs, estos pilotos, estas primeras cosas? Solo 26% los han llevado y los han escalado, que es bien poquito. Pero si 2024 fue el año de la experimentación, ¿qué es 2025 en términos de inteligencia artificial? ¿En qué momento llega la industria o en qué momento entra la industria? A mí esto va a ser un año de aceleración. Ujú, Y lo conversábamos, Marcela, tú y yo, lo que vimos hace un par de días con el keynote de NVIDIA en CES es brutal, es brutal. Estamos viendo una aceleración que yo no me la esperé el año pasado. O sea, lo que estamos viendo hoy día en ujú, términos de procesamiento, en términos de capacidades, en términos de costo. ujú. Es increíble cómo esto se está acelerando. O sea, yo lo que estaba mirando, no sé si esto llegamos a conversarlo en algún minuto, pero hay hay una empresa china que se llama DeepSeek que liberó hace un par de semanas un nuevo modelo. Esta es una empresa china privada que está financiada por un hedge fund y saca este modelo que le llaman el modelo 3 que es tan potente como Claude 3.5, que es el de Anthropic, pero lo que es increíble es que este equipo, ocupando técnicas bien sofisticadas, pero bien inventivas, entrenaron ese modelo con 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Cuando el equivalente en un modelo de los típicos, de un ChatGPT, de un concepto, un Gemini, estamos hablando de 100 veces ese costo. Ujú. Entonces, tenemos una aceleración brutal y una caída de costos increíble. Entonces, esto se va a masificar. Cuando uno mira lo que estábamos conversando, el tema del keynote de NVIDIA, los costos hoy día también, órdenes de magnitud de procesamiento mucho más barato y la capacidad exponencial. Entonces, Yo te,
Tengo, a No, propósito que mencionas Nvidia, no sé si puedes aterrizarlo para quienes escuchen, ¿qué significó los anuncios que hizo Jensen Huang en Los Ángeles? A mí el que me llamó la atención, pero no sé si lo puedes aterrizar como, ¿qué va a significar eso en el día a día de una persona normal? La idea de que por $3.000 vas a poder tener una computadora ya con semiconductores listos para el desarrollo de inteligencia artificial dentro. O sea, una computadora ya no como la laptop normal que tú compras, sí una laptop, pero con una capacidad de procesamiento, no sé exponencialmente qué factor ponerle. yo creo que esto va a traer el nacimiento de lo que le llaman el agente. El agente es, mm, hay como distintos tipos de robots, si quieres. Hay como tres grandes tipos de robots. El agente, que es un robot que funciona en tu computador, que hace las tareas, que hace las tareas de un humano viviendo en tu computador. Está el auto autónomo, el Waymo, el Tesla, que es un auto que opera y sigue las carreteras. Y después están los robots, los que nos imaginábamos de la ciencia ficción, estos que caminan, como los de Boston Dynamics, como Atlas, como todo esto. Yo creo que la primera frontera de tener estos computadores en tu casa con inteligencia artificial a un costo súper bajo es que va a facilitar la democratización de estos agentes. ¿Y qué ejemplos empiezan a aparecer? Oye, yo voy a crear un agente que va a ser este robot que va a vivir en mi computador y le voy a decir, oye, agente, lo que quiero es que tú vayas y me busques en todos los sitios de comercio electrónico un par de zapatillas con estas características y me las traigas, me digas dónde está la más barata, evalúame cuál es la que me sirve más a mí y cómprala. Eventualmente le vamos a poder empezar a decir, oye, no solamente cómpramela, negóciamela. Y si tengo que devolverla porque no me quedó, devuélvela. Eso que es un ejemplo que parece súper básico, empieza a extrapolarlo a lo que va a pasar en las empresas. O sea, yo al final lo que va a empezar a pasar es que estos agentes van a empezar a tomar ciertos trabajos, entre comillas, de los que hoy día estamos haciendo en las empresas y vamos a generar una fuerza de trabajo que va a ser una fuerza de trabajo robótica. Y uno de nuevo se imagina el robot de Boston Dynamics, este que salta, que da vueltas, que es un robot físico, pero no, va a ser un robot, entre comillas, que va a vivir en mi computador y que, empoderado por la inteligencia artificial, este robot me va a permitir hacer cosas que hoy día me quitan trabajo y me quitan tiempo y me quitan una capacidad de procesamiento mío que se lo puedo externalizar a una máquina. Bien, me imagino un caso. Soy digamos que tengo un pequeño negocio, que soy una emprendedora pequeña, ni siquiera mediana. M- Me llega este computador ya súper poderoso, pongámosle la palabra así para hacer un término popular, con este nuevo procesador. Puedo diseñar a través del lenguaje común, porque los modelos de inteligencia artificial me permiten poder diseñar esto con español normal, no ni siquiera necesitar hacer código. Puedo diseñar un agente que, por ejemplo, me lleve el inventario y que Exacto. pueda, monitoreando las ventas y diga, pero supongamos que vendo zapatillas personalizadas, que lleve el inventario y diga, ya he vendido tantas, le quedan tantas en el inventario, entonces pido automáticamente mi agente que yo creé se encarga de decir, tengo que poner una nueva orden de zapatillas para personalizar, sin que yo tenga que estarme preocupando de ello. Es ese nivel de automatización. Ese nivel de automatización. Y dijiste un montón de cosas que son muy importantes. O sea, y la primera que dijiste fue ocupando lenguaje común. O sea, yo esto no voy a necesitar programar para hacer la gente. Yo voy a poder ocupando sin saber cómo programar, sin saber lenguajes de programación, sin saber Python, sin saber nada, yo lo voy a poder decir, "Oye, necesito que tú, tal cual como lo dijiste, necesito que tú me lleves el inventario, estas son las cosas que vamos a estar trabajando, etcétera, 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 encárgate de eso". Eso es clave. La otra cosa que también, dentro de lo que dijiste, es súper importante que cambia el paradigma de esto, es que yo voy a poder dedicarme a otras tareas. O sea, esta persona virtual que voy a tener ahí va a permitir que yo me enfoque en la personalización de tu negocio de zapatillas, que yo empiece a pensar en cómo puedo
traer nuevas zapatillas o cómo puedo personalizarlas de diferentes maneras y dejar que las tareas que son mucho más repetitivas, mucho más de menos valor agregado, los haga la gente. Yo, una de las cosas que escucho mucho en el ecosistema de emprendedores hoy día es que creo que vamos a estar cerca de empezar a ver la primera o el primer unicornio que va a estar basado en estas tecnologías y que va a tener una persona y el resto van a ser puros agentes. Yo creo que para allá vamos y no creo que sea algo que no lo vamos a ver en nuestras vidas. Y no para grandes empresas, sino si piensas que va a ser una laptop, digamos que no son 3.000, que son 3.500 con impuestos, lo que sea, que son $3.500, no es descabellado, no es una inversión ¿No? descabellada. Y estaba escuchando el otro día un podcast de un emprendedor ya, otros niveles de emprendimiento, que hablaban que en China hay una empresa fabricando ya robots tipo humanoide, digamos, o sea, ya robots, agentes que se mueven en el espacio físico, que puedes comprarlos por $16.000. Entonces, tú dices, sí, ya estamos avanzando a ese mundo de robots, de automatización, pero no estamos todos listos por igual. Y ustedes publicaron un estudio en el que analizaban qué tan listas están las diferentes economías del mundo para esta disrupción. ¿Cómo se encuentra Latinoamérica? No es muy auspicioso, pero si uno mira la foto, yo lo que quiero ver es el video. Yo lo que quiero ver es para dónde estamos yendo. La verdad que lo que hicimos fue analizar las economías globales y lo que dijimos fue, oye, vamos a dividir las economías y las vamos a estudiar en dos aspectos. Uno es qué tan expuestas están a la inteligencia artificial, o sea, de sus matrices económicas, cuánto van a estar afectadas por la inteligencia artificial. Economías que están mucho más basadas en recursos naturales probablemente estén menos afectadas que economías que están basadas en trabajos mucho de información. Y, y eso lo mapeamos, si quieres, en el eje de las Y. Y en el eje de las X dijimos, oye, en el eje horizontal, qué tan listos estamos, qué tan expuestos, qué tan listos. Y lo que hicimos fue, mapeamos todas las economías, tomamos el 10% de las que están mucho más listas, o sea, Canadá, China, Estados Unidos, Singapur, ¿no? Dijimos, ok, esto fuera. Después tomamos el 10 menor, lo sacamos también para el lado. Y aquí tenemos empresas, tenemos países como Nigeria, como Etiopía, como Angola, pero también nos aparecen países de la región y países que son como Venezuela, como Ecuador, que están en los 10 que están menos listos para esto. Entonces ya te empieza a prender una luz amarilla. Y en el medio tomamos este 80% de los que están más listos y dijimos, ok, van a haber algunos que son más avanzados, que son los que están acá arriba, Australia, Corea, Italia, que están súper súper avanzados, el primer cuadrante arriba a la derecha, algunos que están listos pero que todavía no están tan expuestos, India, Polonia, el Middle East, y nosotros estamos lamentablemente en el cuadrante de la izquierda donde estamos menos listos y menos expuestos. Y ahí Ujú. Latinoamérica está hoy día. Salvo algunas excepciones, como Brasil, que en nuestro estudio aparece un poquitito más listo que lo que estamos nosotros, pero es en el margen. ¿Ok? Ujú. Y esto es bien consistente con el estudio del CENIA que hicimos, que hizo Chile, en el sentido de decir, Chile está bien posicionado, pero estamos bastante, bastante atrás de lo que está pasando en los otros países. Y acá yo creo que la tarea pendiente que tenemos es como país tomarnos esto y decir, yo estaba mirando de cuándo es la chilena de inteligencia artificial, es del 2021, y se ha ido actualizando, pero es del 2021. Y el mundo es otro hoy. Es otro, es otro, y, no es, no- y me parece súper bien que se haya hecho, o sea, yo lo encuentro maravilloso. Pero la pregunta es, ¿necesitamos actualizar esto y meterle, como dicen, una ficha a esto y realmente tomarlo como? Yo creo que sí.
O sea, yo creo que acá como Latinoamérica tenemos que hacerlo. Esto puede, tomando tu ejemplo, Marcela, ¿no? Que me encanta cómo lo pusiste, es, oye, una empresa que está con un negocio, con uno de estos nuevos laptops, que los motores de inteligencia artificial ahí, por $3.000, cambia su productividad. Si eso tú lo escalas a una economía, esto nos puede cambiar como país. Leí una encuesta que se hizo para 2025, que le hizo Ipsos también en las 6 economías más grandes de la región, y tú comparas la actitud de los latinoamericanos con los europeos o con los estadounidenses, y los latinoamericanos están 60%, o sea, el entusiasmo es de 60% versus, por ejemplo, en Francia, que es como 30%. O sea, el nivel de interés, de entusiasmo, y quizás tiene que ver con que el emprendedor que vende zapatillas o las personas naturales y las empresas privadas ven en esto una oportunidad, pero no se está viendo desde el lado de los gobiernos. Puede ser, puede ser. Yo creo que ese es lo que estábamos viendo, ¿ah? O sea, hoy día Chile tiene el SENIA, maravilloso. Creo que es un tremendo aporte ahí. ¿Cómo podemos hacer crecer eso? ¿Cómo podemos tener esa ambición que dices tú? ¿Cómo la podemos llevar a todas las regiones? ¿Cómo lo podemos llevar a todos los empleados? ¿Cómo podemos hacer que esto esté en los currículums de nuestros estudiantes? Oye, no es que necesitemos enseñarles a programar, pero ¿cómo podemos darle inglés a la gente para que pueda interactuar con esto? Más básico, tuvimos este año el estudio que hizo la OCDE de habilidades de lectura y matemáticas y estamos al último. O sea, no estamos en medio, no estamos debajo del promedio, estamos al último de todo el bloque de la OCDE. Entonces, a mí, eso sí Terrible. para mí ese es como el punto más básico. Sí, nosotros nos podemos entusiasmar con la inteligencia artificial, pero tenemos una población con ni siquiera las habilidades mínimas de lectura y matemáticas para esto. Ok. Yo creo que ese es el tema. El tema. O sea, yo tengo tres niños chicos, de 13, 12, 8. Y cuando yo veo esto, yo digo, ¿qué les voy a enseñar a mis hijos? O sea, si me hubieras preguntado 5 o 7 años atrás, yo te hubiera dicho, y les voy a enseñar a programar, los voy a enseñar a... Yo, yo lo que creo que hay que efectivamente enfocarse es en pensamiento crítico. O sea, ¿cómo los ayudamos a pensar? ¿Cómo les ayudamos a leer? ¿Cómo los ayudamos a tener las capacidades básicas para enfrentarse a esto? Porque efectivamente esto va a reemplazar algunas cosas, pero el pensamiento crítico no lo va a reemplazar. Volvamos, me quedo con ese punto y volvamos a nuestro ejemplo de automatización de una empresa en que este agente hace el inventario. Eso quiere decir que ese trabajo de llevar el inventario ya no requiere de una persona. Es decir, estamos ante una transformación del mundo laboral y tomando esta idea de que le enseñamos a nuestros hijos qué trabajos o en qué debemos fijarnos, en qué habilidades, pensando en un profesional, hoy ya estudió, ya pasó por la universidad, tiene un trabajo hoy día y dice, ok, me quiero preparar para estos cambios que vienen. ¿Qué habilidades desarrollar o en qué habilidades enfocarse? Déjame contestártela de otra manera, y que es como yo trato de responder cuando me dicen qué hago. Yo lo primero que les digo es, oye, métete y prueba. Punto uno, probar. Lo segundo, una vez que ya probaste y ya entendiste, Internet hoy día está lleno de información y está lleno de cursos. Google tiene cursos maravillosos, las librerías de MIT, de Stanford están abiertas. O sea, uno ya no necesita tener un PhD en inteligencia artificial para poder ocupar inteligencia artificial y hacer el ejemplo que estabas trayendo tú. Después, yo creo que viene el tema de, ahora siguiéndome más a responder tu pregunta, es, oye, qué habilidad, entiende qué es lo que hace esto y qué es lo que no hace y entiende para qué sirve y para qué no sirve. O sea, yo creo que ese es como, y eso es pensamiento crítico. Nuevamente, acuérdate cuando conversábamos de esto la última vez, mucha gente ocupaba estos motores como buscadores y cuando les da respuestas que no eran las que creían, decían, esta cuestión está mala. Y no es que estuviera malo, es que lo ocupaste para algo que no sirve. Es como ocupar un cuchillo como destornillador. Oye,
¿Puede que te funcione? Sí, puede que te funcione. ¿Puede que te cortes? También. ¿Puede que rompas el cuchillo? Probablemente también. Entonces, ese pensamiento crítico, oye, hacer las preguntas correctas, eh, entender qué es ser capaz de conceptualizar el problema de una manera más clara, yo creo que por ahí va las cosas que deberíamos estar pensando para nuestros hijos. Retomemos la idea de la industria en general. ¿Crees que Nvidia, crees que OpenAI van a seguir siendo em, no sé si las empresas principales o si los líderes del desarrollo de inteligencia artificial, o estamos viendo nuevos actores a propósito de esa democratización que estabas mencionando? Yo creo que en el corto plazo es difícil creer que algo que salga un competidor con el calibre de una Nvidia, con el calibre de un OpenAI, con el calibre de un Anthropic, con el calibre de un Google mañana. Creo que eso no va a pasar mañana. Pero sí empiezan a aparecer estos challengers, estos desafiadores que vienen de otros lados que no nos esperábamos, como este ejemplo que te decía, esta empresa china. En Francia Mistral empiezan a aparecer, tú empiezas a ver que baja el costo de entrenar los modelos, eh, aparecen modelos que son open source, como Llama. De hecho, interesante, el modelo de NVIDIA, en este computador corre un modelo open source que es Llama, que es el de Meta. Ujú, Entonces, ya ni siquiera ocupar modelos comerciales. Los modelos comerciales se van a ir haciendo cada vez más potentes, sí. Pero hay un punto que, oye, los modelos open source se van a seguir haciendo también mucho más sofisticados y van a ser lo suficientemente buenos para hacer los trabajos que estamos hablando. ujú. Entonces, no es un tema tampoco que yo tenga que pagar grandes licencias a estas empresas para eso, porque ya hay open source. Y con la capacidad de procesamiento más potente, con mayor almacenaje, oye, esto empieza a funcionar con otra escala. Y a nivel de grandes empresas o empresas ya de mayor tamaño en Latinoamérica, ya para ir cerrando, ¿cómo ves el estado de adopción y qué perspectivas tienes para 2025? Grandes empresas, yo creo que las que estamos viendo, que están triunfando en el mercado en hacer estas cosas, lo que definieron fue, me voy a tomar esto en serio. Y estoy parafraseando un poco, pero en el sentido de decir, oye, voy a ocupar inteligencia artificial, pero no la voy a ocupar para piloto. Lo que la voy a ocupar es para reimaginarme una función. Voy a dejar de pensar en cómo hago mis productos de esta manera, voy a ocupar inteligencia artificial generativa para ayudarme a repensar. Voy a cambiar cómo hago el estudio de recuperación de las minas, y voy a ocupar modelos de inteligencia artificial para ayudarme a identificar dónde están las mejores áreas de las minas a explotar. Empresas que les va a ir bien van a repensar eso, se lo van a tomar en serio, van a invertir. Y yo creo que este va a ser el año donde vas a ver que se despegan más, y porque lo estamos viendo en otros mercados. Pero acá en Chile esto es lo que va a empezar a pasar, yo creo. Va a empezar a haber un tema también de seguridad que yo creo que ya lo estamos viendo en algunos, en los diarios con algunas empresas que las han hackeado con esto, pero que también es bueno estar atento. Y finalmente, si tú me dices el tercer cosa que yo creo que no creo que pase el próximo año, porque yo lo va a empezar a ver, es cómo toda la computación cuántica también te va a empezar a cambiar la manera que tú te aproximas a este problema, porque con computación cuántica, nuevamente, si es que hoy día vamos en una pendiente de aumento de productividad, se va a acelerar aún más. Pero ese es otro tema y es otro podcast solo de Otro, computación otro. cuántica para explicarlo. Nos quedamos ahí con la idea de que 2025 va a ser el año del aceleramiento en la adopción y la invitación a, como tú dices, entrar y probar. Exactamente, exactamente. Yo creo que es eso, lo resumiste perfecto. ¿Cómo aceleramos? Probando. Y una vez que ya probamos, que aprendimos, tomarlo en serio. Si tienen algún tema que quisieran que tratemos en este espacio, no duden en contactarme. Pueden escribirme a mi correo electrónico mveles@df.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la agenda que tenemos para hoy, además del reporte
de empleo en Estados Unidos. Tendremos los resultados de Delta y Walgreens en Wall Street. Es el inicio algo informal de la temporada de resultados. Y también tenemos datos de inflación a diciembre en Brasil, muy importante ante las expectativas de más alzas de tasas en ese país. En Chile, el Banco Central publica la encuesta mensual de expectativas económicas y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de presupuestos, Javiera Martínez, anuncian el ajuste fiscal planificado para este año. Un dato muy importante considerando el titular que nos trae hoy Diario Financiero, que destaca que la deuda pública en Chile alcanza un nivel récord desde 1990 y ya supera el 42% del PIB. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos ayudará a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.